Un espacio dedicado a brindar la mejor información en materia de prevención y bienestar para toda la familia. Hoy hablaremos del labio y o paladar hendido. Una malformación o aberturas en el labio, paladar o tejido blando de la parte posterior de la boca. La causa exacta se desconoce. El labio y o paladar hendido son defectos congénitos que se producen en una etapa temprana del desarrollo embrional. Quédate con nosotros y despeja tus dudas. No olvides que más vale la prevención que la curación. Comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Es viernes, estamos muy contentos de que nos acompañe iniciando el fin de semana con una información que seguramente a alguien que está en su familia o muy cerquita de usted le va a interesar. Para hablar precisamente del tema que tenemos el día de hoy, como siempre nos acompaña el doctor Raúl Villarreal. Muy bien, Trini, muy contento de estar aquí. Pues es un honor estar aquí con los doctores a quienes les tengo un gran cariño y además una gran admiración pues a nuestro maestro. Estamos muy contentos. Y el tema de hoy, pues por demás importante. Así es, labio y o paladar hendido, que ya se había anunciado en los medios noticiosos que se comenzaba una campaña muy importante. Y vamos a hablar precisamente de Operación Sonrisa, que también el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva organiza aquí en Guadalajara para atender a estos pequeños que tienen algún problema funcional y estético en la parte de su carita. Y por supuesto está con nosotros, como ya lo dijo el doctor Raúl, el doctor Guerrero Santos, José Guerrero Santos, director del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva. Muy buenos días. Buenos días. Y también saludamos al doctor Víctor Ledesma Gómez, director de la Clínica de Labio y Paladar Hendido del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva. Muy amable por su invitación y muchas gracias por ayudarnos a difundir pues, nuestra labor. Pues sí, una patología importante, maestro, es más frecuente a veces de lo que la gente se imagina y requiere de un manejo multidisciplinario porque no es nada más el cierre de una pequeña hendidura en la piel, tiene mucho que ver con la función de la boca, con la función respiratoria. Es una enfermedad, bueno, que el Instituto de Cirugía Reconstructiva, aquí a través del doctor Víctor, ha abordado de manera muy formal, ¿no? Así es. Bueno, miren, nosotros empezamos desde hace muchos años a trabajar con los pacientes de labio y paladar hendido, que muchas veces me gusta también mencionar que la gente le dice labio leporino. Bueno, yo me entrené aquí en el Hospital Civil, pero me fui un año a estudiar a Chicago. Y ahí vi que los cirujanos plásticos en las universidades practicaban la cirugía estética y la reconstructiva. Entonces, cuando regresé, formé una pequeña unidad en el Instituto Dermatológico con la ayuda y el soporte del doctor José Barbarrubio. Bien, ahí empezamos. ¿Y qué operábamos? Operábamos niños de labio y paladar hendido, entre otras cosas, y también pacientes que habían tenido lepra y que los dermatólogos los curaban, pero que no tenían cejas o que tenían parálisis facial o problemas de mano, y también ahí los operábamos. Fue creciendo esta unidad de tal manera que en el año de 1978 el gobierno del estado accedió a que se formara el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva. ¿Con qué fines? Bueno, con los fines de que se haga cirugía reconstructiva, no nomás para operar niños de labio y paladar hendido, sino muchas secuelas, por ejemplo, secuelas de quemaduras. Cáncer. Luego también atrofias de la mitad de la cara que se llama síndrome de Parry-Romberg y otras deformidades que vamos a mencionar posteriormente, porque ahorita nos concentramos en el labio y el paladar hendido. Y como ya lo dijo el doctor, es muy importante que la gente sepa, especialmente la madre de un niño que nace con un labio hendido, que el tratamiento de un paciente con labio y paladar hendido lleva 19 años por el grupo multidisciplinario. Nosotros los cirujanos hacemos operaciones, pero también tienen que actuar colegas de otro tipo, como pueden ser la foniatría, cuando el paladar está afectado. Luego la psicóloga, los odontólogos en varias ramas de la subespecialidad de odontología. Y así digo, entonces en esa forma, tratando al paciente por el grupo multidisciplinario,
hemos visto con mucha satisfacción que cuando ya tienen 19, 20 años, el estigma es mínimo o cero. Hay gente que no se le nota nada. Porque Pero, el mismo crecimiento y desarrollo con la edad va uniendo toda esa cicatriz. bueno, sí, pero digo, me refiero yo a que se hizo la operación del labio, del paladar, de la nariz, La ortopedia maxilofacial. ortopedia maxilofacial, y entonces en esa forma sí pueden llegar a los 19 años con mínimo de estigma. Y eso es lo que se está haciendo ahorita en el instituto, que hay que comentar a las personas que nos ven y nos escuchan a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, que en estos momentos se están realizando las consultas para comenzar a preparar a las personas que pueden ser precisamente operadas porque padecen de este labio y o paladar hendido ahí en el instituto. Conforme vaya pasando el espacio, le vamos a ir dando los detalles para que usted vaya apuntando en caso de que conozca a alguien que necesite de esta cirugía. ¿Desde cuándo comenzaron ya a trabajarlo para esta campaña? Para esta campaña iniciamos con las consultas el día de ayer. Vimos aproximadamente 155 pacientes. Ya tenemos 80 pacientes para operar. El día de hoy vamos a seguir la consulta y esperamos revisar un mínimo de 80 pacientes, pero tenemos la opción de los días quirúrgicos de la siguiente semana. Podemos también dar consulta a las personas, que, sobre todo foráneas, y poderlos incluir en el plan quirúrgico inclusive. Esta campaña, aclarar, es permanente. Se intensifica en esta semana, pero todo el tiempo están atendiendo pacientes con labio y paladar hendido, todo el equipo. Y déjenme aprovechar para mandar un saludo muy, muy cariñoso a la doctora Elvira Terríquez, que es parte de su equipo. Excelente ortopedista maxilofacial. Un saludote muy cariñoso. Excelente odontóloga. Sí. Oiga, maestro, y platíquenos, porque pues surge la inquietud, empieza ahí con otro maestro, con el doctor Barbarrubio, y después forma el Instituto de Cirugía Reconstructiva, que hoy lleva su nombre. Difícil que alguien sea homenajeado a tan oportuna edad con el nombre del hospital que fundó. ¿Qué hace hoy el Instituto de Cirugía Reconstructiva? Muy brevemente, para ya centrarnos en paladar hendido. ¿Qué tanto abarca ya? Porque hoy es un instituto de reconocimiento internacional. Mire, se hacen un promedio de 25 operaciones diarias, desde problemas de mano, problemas de cirugía estética también, y los problemas de cirugía reconstructiva, que les repito, secuelas de quemaduras, labio y paladar hendido, deformidad facial por el síndrome de Parry-Romberg, que consiste en que la mitad de la cara se atrofia y muchas veces la misma piel está pegada a los huesos. Y entonces, pues esos pacientes despiertan en la calle la segunda mirada. La segunda mirada, como ustedes saben, cuando uno va pasando por la calle y uno ve a la gente, lo saluda o nomás lo vio y sigue caminando. Pero cuando hay algo que llama la atención, voltea uno de nuevo. Es decir, un paciente con una deformidad facial, pasa la persona, voltea y lo ve, y luego voltea a verlo de vuelta. Esa es la segunda mirada. Como también los caballeros, cuando pasamos por la calle y vemos una muy guapa, pues... Como Trini siempre despierta la segunda Voy mirada. a mandar a pausa aquí a los doctores y regresamos. 3030-5307. Queremos recibir sus comentarios. Vamos a la pausa y volvemos. C7, Mundo Sano. C7, Mundo Sano. 3030-5307 y el 01800-087-8807 para las personas al interior del estado que quiera comunicarse con nosotros, mandando un saludo especial a las personas que habitan en Ciudad Guzmán a través del canal 12, nos vemos y nos escuchamos, en Puerto Vallarta en 13 más. Un saludo especial para todos ustedes y estamos listos para pues recibir cada una de sus llamadas 3030-5307, pues saber por qué da esto, doctor Raúl. Sí, esto es muy importante, Trini, porque durante mucho tiempo este tipo de alteraciones visiblemente físicas se han estigmatizado. Hubo un tiempo que decían que era
consecuencia de infidelidades, consecuencia de algunos factores externos que no tenían nada que ver, hasta de diferencia de castas, ¿no? Que alguien se casaba con alguien que no era de su clase y como un castigo. Entonces, realmente es muy importante saber, y el doctor Víctor es un expertazo en esto, para que nos platique por qué sucede, a quién le puede pasar. Bueno, miren, por principio, cada día nacen 10 mexicanos con labio y paladar hendido, labio y o paladar hendido. Entonces, eso quiere decir que aproximadamente 1 de cada 1000 nacimientos va a tener este problema. Se ha hecho estudios muy, muy profundos acerca del origen, ¿no? Y generalmente lo definimos como multifactorial. Un pequeño porcentaje, un 30-40%, tiene origen genético, o sea que sus padres o abuelos o algo tuvieron este problema. Otras veces puede ser exposición a algunos agentes que pueden ser del medio ambiente, como pues insecticidas, medicamentos, deficiencias alimenticias. Y algo que es muy importante que debemos de mencionar es que sí ha habido cierto grado de disminución de la presentación de esta deformidad con la administración de ácido fólico. Entonces es una condición que debemos de recalcar mucho, que todas las personas que piensan reproducirse, ¿verdad?, deben de prepararse bastante tiempo antes. Porque además ayuda para los defectos del cierre de la columna. Sí, ácido fólico. Ácido fólico es una buena opción para que todas las damitas y los caballeros, ¿verdad?, porque eso es para los dos, tomen varios meses antes de que piensan pues concebir, ¿verdad? Aquí hay una situación también que pone en contraparte, los anticonceptivos, ¿se ha comprobado que contribuyen al labio paladar hendido? Hasta donde yo sé no contribuyen, pero sí contribuyen, por ejemplo, a acciones que son muy comunes como fumar como el alcoholismo. Volvemos al sí, cigarro, ¿no? O sea que definitivamente estas condiciones son desfavorables. Hay también algunas infecciones virales que pudieran ocasionar el problema. Y como es un problema que se presenta en etapas muy tempranas del desarrollo del bebé, se presenta entre la 5ª a la 12ª semana de desarrollo. Muchas veces la mujer embarazada no recuerda que tuvo una pequeña infección o que tomó algunos medicamentos o que pues algunas otras cuestiones, radiación, etcétera. ¿Y cómo es? ¿Cómo impacta mecánicamente? ¿Qué es lo que sucede en toda esta parte? ¿De qué? ¿Cómo impacta? ¿Cómo modifica todo la operación de nariz, boca? Mire, es muy importante lo que usted menciona. En primer lugar, la mayoría opera el labio hendido a los 2 meses de que el niño nació y el paladar hasta el 1 año y medio o los 2 años. Bueno, en esas circunstancias, cuando se opera el labio, hay varias maneras de hacerlo y unos cirujanos se inclinan por una técnica, otros por otra. Yo recuerdo muy bien cuando yo empezaba, me gustaba mucho operar a los niños de labio hendido y me sigue gustando, pero me refiero a esto, a que yo tenía en la mente 2 cirujanos norteamericanos muy prominentes, el doctor Ralph Millar y el doctor Smith. Ralph Millar era un cirujano muy destacado de Miami, Florida, y él aconsejaba que se operara el labio y la nariz simultáneamente. Y cuando presentaba sus casos en los congresos, tenía excelentes resultados. Bueno, el otro doctor decía que no debería de operarse la nariz, sino nomás el labio, y la nariz hasta los 17 años. La razón era esta. Él desarrolló muchos casos en que la nariz quedó atrófica. ¿Por qué? Porque él era ortopedista y en la Segunda Guerra Mundial lo instalaron de cirujano plástico. Entonces no tenía la experiencia, el conocimiento adecuado para hacerlo bien. Entonces, por eso es muy importante que hay que seguir la técnica de Ralph Millar, en que sí se opera al mismo tiempo el labio y la nariz, con todo cuidado, con mucho esmero, para que los resultados sean lo mejor posible. Y con respecto a la etiología, también es muy importante lo que ya mencionaron ustedes,
pero prácticamente lo más importante son los genes, que el gen de la mamá y el gen del papá no se entienden bien. Hay un ejemplo, Hitler en Alemania quiso hacer la raza más pura humana y consiguió un grupo grande de damas muy guapas, muy sanas y también jóvenes bien parecidos y de buena salud y fuertes, y se casaron. Y tuvieron algunos pacientes, no todos, ¿no?, pero tuvieron algunos casos también de labio y paladar hendido y de alguna otra anomalía congénita. ¿Por qué? Porque los genes no se llevaban. Aunque él creía dos personas bien formadas y en completo estado de salud, pues nunca van a tener un defecto. En apariencia, sin embargo. Decía Enrique Corona, maestro de la Universidad de Guadalajara, fenotipos, o sea, apariencia vemos, genotipos, o sea, genes no sabemos, ¿verdad? Y aquí aplica mucho eso, maestro. Así es. De esto, pues, hoy en día se ha avanzado mucho, que incluso, Trini, ya lo podemos detectar desde antes de que nazcan los bebés. Hoy con las técnicas ecosonográficas, las resonancias. ¿Sirve de algo, doctor Víctor, detectarlo desde antes? Sí, definitivamente, pues es una preparación psicológica. El detalle más importante es que pensar que estos niños no tienen un problema tan grave que no pueda ser resuelto. A diferencia de otras anomalías que se pueden presentar, ¿no?, que no tienen solución o van a quedar con secuelas graves. La mayor parte de pacientes con labio y paladar hendido se va a poder recuperar. Y un detalle que es importante es que la mayor parte de los pacientes con labio hendido habitualmente tienen coeficientes intelectuales normales o superiores al normal. Entonces vamos a ver pacientes con labio hendido que son médicos, que son abogados, que incluso son actores que hemos visto en alguna película. Por ahí, ¿verdad? En El Gladiador. Sí, claro que sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué resulta esa estadística? De la capacidad intelectual. Mayor. Lo que pasa que tienen pequeños obstáculos más en su vida por superar y que habitualmente esto les representa un estímulo para poder desarrollar. Todas las capacidades humanas son susceptibles de mejorar con el ejercicio, con promover la actividad, ¿no? Si nosotros dejamos de mover un músculo, este músculo se va a atrofiar. Claro, claro. Y si lo movemos, pues probablemente funcione mejor. Ahora, aparte de la parte física, viene la parte emocional. Yo le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué vemos a muchos niños con esta deformidad y pasa el tiempo y hasta los 2, hasta los 15 se están operando? ¿Por qué? ¿Por qué no antes? Bueno, no antes porque, mire, en primer lugar, muchos médicos no tienen el conocimiento de en qué fecha debe de ¿Hay pocos en hacerse. México que tengan esta Sí, capacidad? en general, sí, en todo el mundo. Luego, por una parte. Por otro lado, también a veces, pues, la mamá o el papá, pues, les da miedo que los operen, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que asistan a instituciones con experiencia en el manejo del labio y paladar hendido, no a cualquier hospital, sino donde se hacen muchos casos y se resuelven muchos casos para que en esa forma se pueda hacer el diagnóstico. Por ejemplo, el labio hendido, lo que llaman labio leporino, puede ser unilateral, cuando nada más afecta un solo lado, o puede ser bilateral. O sea, hay personas que tienen las hendiduras en los dos lados. Y también el mismo unilateral hay diferentes tipos, hay completos y hay incompletos. Entonces hay que hacer el diagnóstico preciso para pensar en la mejor técnica posible para cada quien. Luego, hablando de la nariz, yo hace un rato les mencionaba que con la técnica de Rod-Millar, la nariz queda muy bien. Pero nosotros en el instituto recibimos muchos pacientes que las operan con otras técnicas y que tienen la nariz muy deformada. Y cuando ya la nariz muy deformada, pero ya el paciente tiene más de 3 o 4 meses o de 2 años, entonces sí hay que esperar hasta los 17 años para hacer una buena rinoplastía estética, para que los pacientes no tengan alteraciones emocionales. Doctor Víctor, hace rato Trini dijo algo que me parece muy importante y como que no le dimos suficiente peso. Esta dinámica de la nariz, boca, porque no es solo una hendidura que hemos estado en torno mucho a lo estético. Desde que nacen se tienen que diagnosticar el defecto en el paladar, la comunicación con la nariz, porque a veces en lo que se opera hay que implementar algunas cosas para que el niño pueda comer. Platíquenos un poquito de eso. Sí, con todo gusto. Miren,
Un detalle importante de toda la cirugía plástica es que la función y la forma están estrechamente unidas. No podemos hablar de una buena función si la forma de los órganos no es la adecuada. ¿Qué une? ¿Solamente nariz y boca o hay algo más? Bueno, de lo que estamos hablando ahorita solo son hendiduras del labio paladar hendido, pero hay hendiduras más graves que pueden llegar a los ojos, a la nariz o incluso sobre el cerebro y tener protrusiones sobre la cara de porciones cerebrales. Afortunadamente, pues estas son deformidades que son una cantidad muy pequeña en relación al labio hendido, porque el labio paladar hendido sí es muy frecuente. Entonces, lo que afecta el labio paladar hendido cuando están las dos cosas es que afecta el área respiratoria, afecta la alimentación, afecta la audición, afecta el desarrollo de las piezas dentarias, afecta el crecimiento del tercio medio facial y de la mandíbula, afecta la forma de hablar, que es algo fundamental en los seres humanos, ¿verdad? La comunicación, ¿verdad? Entonces, este compromiso multifactorial es lo que nos obliga a tener un equipo multidisciplinario. Y yo sí quisiera recalcar algo que es muy importante de nuestra asociación con Operación Smile, porque a diferencia de otras organizaciones, la exigencia, por fortuna del doctor José Guerrero Santos, es que exige que vengan expertos, gente que realmente nos va a brindar la seguridad del tratamiento. Y las personas que tratamos este tipo de problemas en el instituto también somos personas que nos dedicamos completamente a esto. ¿Qué le parece, doctor Víctor? Si seguimos hablando de todo este equipo, yo le voy a dar un teléfono por si usted quiere información al respecto. Es el 3824-3904. Repito, 3824-3904 para que investigue sobre este programa Operación Sonrisa. La pausa y regresamos. C7, Mundo Sano. C7, Mundo Sano. 3030-5307. Es el momento de conocer la opinión de los jaliscienses. Son los ecos urbanos. Ecos urbanos. No, pues no se dio cuenta, le sacaban ecos y siempre el doctor le decía que estaba bien y hasta el último fue que le dijo que cómo venía y le faltaba un mes para que naciera y de ahí del eco cuando ya le dijeron, de ahí se fue directamente al hospital y se alivió. Pues me dijeron que igual fue porque como tuve varias amenazas de aborto fue que nació así, entonces pues a los 3 meses le hicieron la primera cirugía, pero como quedó muy tenso, pues se le volvió a abrir de una parte. Él es bilateral, entonces se nació con las 2 partes abiertas. Entonces ahorita estuvimos varias veces viniendo para otra próxima cirugía, pero había salido con anemia por lo mismo de que como tiene el paladar abierto también, no puede comer muy bien, entonces por eso la anemia. Pues que se le complica respirar, comer, tengo que tener mucho cuidado para darle de comer y dormirlo también. Tengo que tenerlo casi sentado. Tuvo que tener muchos cuidados porque se le dificultaba respirar y le daban de comer con una jeringa porque no podía succionar el biberón y pues varias cositas, pero pues aquí está. Son varias operaciones. La primera vez que lo vieron me dijeron que hasta los 18 años es la última. Son varias operaciones y tanto como paladar, igual el proceso de los dientitos también. Pues que tengan muchísima paciencia y que cuiden mucho a sus niños y que se cuiden durante el embarazo para que no les pase lo mismo. Pues que los traigan, que pues los niños no tienen la culpa de estar así o de nacer así y que que los operan y quedan bien. Porque yo ya he visto niños grandes que ya, pues nomás así, nomás las rayitas y pues quedan bien.
es la mejor experiencia. Un bebé así no importa, a veces las personas lo ven y pues les da miedo o dicen el monstruo, algunos niños, ¿verdad? Pero pues yo creo que Dios es tan grande que igual por algo nos manda un hijo así. No hay que avergonzarnos de ellos, al contrario, hay que sentirnos orgullosos, porque por algo Dios no nos mandó, por una meta en la vida que tenemos con ellos. Pero calificamos, ¿verdad? Como dice la señora, tan preocupada y con esa ansiedad, es que por algo nació así. Pues No, sí, o yo sea, creo- nació así y no hay que Estigmatizarlo, ni pensar ni que tampoco es una bendición, porque no lo es, porque esa negación luego nos hace no atenderlos adecuadamente, ni tampoco es una maldición. A todos nos falta algo, todos tenemos algún problemita con nuestros hijos y hay que echarle todos los kilos. Nos decía el doctor, la ventaja es que es una enfermedad que se soluciona bastante bien en manos pues expertas. Y en estas manos expertas, Trini, el Instituto de Cirugía Reconstructiva tiene un convenio con Smile. Pero platícanos qué es esto, porque se platica muy fácil, parece como de carita feliz y implica mucho esfuerzo, mucha historia y mucho trabajo. Miren, la cosa es esta. En el siglo pasado y todavía a principios del presente siglo, al estado de Jalisco venían grupos del extranjero a operar a los niños de labio y paladar hendido. Los operaban en Guadalajara y también en otras ciudades más pequeñas. Los operaban y luego nomás los operaban y se iban y les dejaban hasta los puntos ahí sin que les removieran las puntadas, lo cual implicaba que era un mal manejo de los pacientes. Bueno, entonces por ahí como en 2001 el secretario de Salud en turno me llamó a mí. Dice, oye José, ¿qué opinas tú de que sigan viniendo esos? Le dije, pues yo creo que mal, porque dejan muy mal a los pacientes, los desorientan y los resultados son muy malos. ¿Ustedes qué opinas? Que se cancelen. Y se cancelaron. A Jalisco ya no vino nadie. A otras partes de la República seguían asistiendo. Pero lo que voy es esto. En el 2004 yo asistí al Congreso Americano de Cirugía Plástica y Reconstructiva en Chicago. Y entonces hubo un lapso de tiempo de descanso. Y ya ven que se va uno a ver a los exhibits donde venden instrumentos y medicinas, etcétera, etcétera. Y yo iba a ir recorriendo y me paré a ver un exhibit y vi que era Operation Smile. Ah, caray. Y bueno, me llamó la atención y empecé a ver lo que ellos exhibían, que eran las campañas que ellos hacen por todo el mundo para rehabilitar a los pacientes de labio y paladar hendido. Bueno, y entonces el doctor Magui, que es el presidente y director de este grupo tan importante mundialmente, se acercó a mí y envió mi gafete. Ah, usted es el doctor Guerrero Santos, sí. Usted es el que dirige el Instituto de Cirugía Reconstructiva de Jalisco. Sí, señor. Oiga, ¿podíamos nosotros ir allá? Le dije, sí, pero siempre y cuando... Despacito nos arreglamos. A ver. Siempre y cuando con estas reglas, que son que pueden ir, se hace la jornada, pero quienes van a ayudar y operar son los residentes de nosotros. Porque cuando iban los otros grupos, llegaban con residentes que en la vida habían operado un labio hendido y los dejaban muy mal. Dije, y los maestros, como ya hay experiencia en el instituto, claro, lo pueden hacer muy bien. Y si no, ahí están los profesores asociados, como su servidor y el doctor Ledesma. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Le dije, bueno, ustedes pueden ir, pero nada más vamos a admitir 1 o 2 como profesores de cirugía plástica de conferencias y que hagan algunas operaciones para tener el intercambio científico, claro, de técnicas. Y entonces, en esa forma se organizó conjuntamente que Operation Smile y el instituto organizaran las jornadas. Hay una ventaja también que debo de mencionar. Los cirujanos en general asistimos a congresos y nos actualizamos desde hace años. Pero yo veía en el instituto, y pues pasa en todos los hospitales, que el grupo de enfermería, el grupo de anestesiología no estaban muy familiarizados. Muy habilitados actualmente. Y entonces hemos conseguido a través de este tipo de jornadas
que los anestesiólogos de nosotros ya inclusive tienen tanta capacidad que se van afuera del país. Y el doctor Ledesma viaja por todo el mundo, por Asia, por Centroamérica, Sudamérica, etcétera, a operar niños de labio y paladar hendido. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de trabajo del Instituto de Cirugía Reconstructiva en este capítulo es de primera. Es de talla internacional. Igual esa misma talla le exige usted a los cirujanos que vienen de fuera, porque sabemos que usted les exige certificaciones, actualizaciones, que venga lo mejorcito, no como antes venían los que querían venir de buena voluntad, pero sin esta experiencia, ¿no? Sí, tiene usted toda la razón, porque hay veces, por ejemplo, que yo al señor Mijangos, que es el coordinador de operaciones en México, dice, vamos a invitar a fulanito de tal. Entonces le digo, no, él no. Vamos invitando los que sí saben y que pueden ser de Sudamérica, de Estados Unidos, de Europa y del Asia, pero que tengan calidad en labio y paladar hendido. ¿Qué es, y reitero nuevamente, no solamente es el labio, el paladar, anomalías en cráneo maxilofaciales? Mire, es importante eso. Hay pacientes con labio y paladar hendido, pero pasan los años y se les atrofia la mandíbula y entonces se llama retrognatismo, es decir, están así. Y otros pacientes es al revés. El tercio medio de la cara también se les hace atrás o se les hace adelante. Entonces es allí cuando hacemos cirugía cráneo maxilofacial para poner en su posición adecuada los huesos y lógicamente los tejidos blandos. Por eso deben de ser unidades no nomás para el labio y paladar, sino también de cirugía cráneo maxilofacial. Con todo el equipo, otra vez, que participa, ¿verdad? Sí. Odontólogos, hasta psicólogos, porque implica ayudar, ¿no?, a que vayan llevando bien esta enfermedad con la mejor salud emocional. Así es. Hace un momento dijeron que hay unas situaciones que son más graves y que, no sé si yo lo escuché bien, doctor Víctor, y que después de la pausa le voy a preguntar, es si son candidatos o no a operación. La señora también dijo, no, es que mi hijo tenía anemia. Vamos viendo quién sí es candidato y quién no. Después de la pausa le recordamos el teléfono 3030-5307 y ya regresamos. C7, Mundo Sano. C7, Mundo Sano. Bueno, estamos ya de regreso. Nos quedamos en este tema de cuáles son las condiciones propias para poder hacer la operación. Perfecto. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo sí me puedo operar y cuándo no? Perfecto. El detalle más importante de esta cirugía es brindar la seguridad. Para poder brindar la seguridad, nuestro paciente debe de ser estudiado en forma general, tener adecuada salud cardiovascular, entre otras, debe tener buena coagulación, debe de brindar condiciones de la hemoglobina, o sea, de la sangre, en condiciones adecuadas para que pueda ser manejado anestesiológicamente bajo condiciones seguras, ¿verdad? Y algo que es muy importante que quisiera decirles, nuestra asociación con Operación Sonrisa nos ha podido hacer que tenemos realizadas más de 2,000 cirugías en todo el país y afortunadamente no hemos tenido ninguna defunción. Todo esto por la selección adecuada de los pacientes que estén en las condiciones mejores para poder ser operadas y por el equipo que tenga la preparación adecuada. También es importante pensar que más o menos el labio se va a cerrar entre la 10ª semana de vida del bebé, ¿verdad? O sea, estamos hablando sobre entre el 2º y el 3er mes de vida y que el paladar se va a operar alrededor del año de edad. Fíjese que a mí me gustó que nos platicara eso, porque yo quisiera, Trini, si está de acuerdo, que nos dijera así como algoritmo práctico. Yo tengo un bebé que nace, le detecto labio y paladar hendido, ¿qué corresponde? ¿Quién lo tiene que ver primero? ¿Qué le tienen que hacer al nacer? Y la secuencia así muy... En edades. En edades. Sí.
Bueno, inicialmente es valorado por todo el equipo multidisciplinario, lo enviamos al servicio de genética para ver si nos identifica. ¿Desde cuándo? alguna ¿Desde la primera causa. semana? ¿Yo Sí, puedo ir? desde la primera semana, por supuesto. Inmediatamente después de que salga del hospital va con nosotros, lo enviamos al servicio de dental, si tiene paladar hendido, para que le hagan una placa para que el bebé se pueda alimentar adecuadamente. ¿De qué es esta placa? Es una placa ¿Acrílica? de acrílico. No es necesario ponerle una sonda en el esófago. Eso debe de abandonarse porque irrita la pared del esófago. Entonces, una placa, incluso hay mamilas especiales para poder alimentar al bebé con paladar hendido. Debe ser valorado pues, por un pediatra para hasta un 5, un 10% de estos niños tienen alteraciones cardiovasculares que deben de ser detectadas en etapa temprana para pues, corregirlas o Y después la primera operación, ¿cuándo podría venir? Sería a las 10 semanas, o sea, a los 3 meses, por hablar en una forma ¿Y precisa. con esa operación ya queda? Con la primera operación, como dijo el maestro, muy afortunadamente se trata lo que sería el labio, la nariz, y se puede tratar también la encía, o sea, el paladar primario. Esa sería la primera operación. Después hay que, esta operación puede ser suficiente para si el niño tiene solo labio hendido. Si tiene paladar hendido hay que programarle su operación cuando el niño ya tenga aproximadamente 1 año de edad. Entonces se efectúa la operación del paladar. ¿En la mayoría de los casos ahí queda con esas 2 operaciones? No, es indispensable en todos la cirugía nasal y algunas veces correcciones secundarias del labio, de la nariz o del tercio medio. Como les platicaba anteriormente, algunas de estos niños, o el maestro también lo mencionó muy correctamente, el crecimiento de los huesos de su cara es inadecuado, queda con deformidades, entonces es necesario corregir la mandíbula, el maxilar o alguna otra estructura que se estuviera Esto quiere decir, comprometiendo. maestro, que de manera paralela a estos 19 años, además de las cirugías, todo el equipo le va dando seguimiento, ¿no? Los odontólogos le van cambiando el paladar de acuerdo a la edad, los psicólogos van trabajando con ellos, la terapia del lenguaje, todos van trabajando durante 19 años, ¿no? Y yo quiero mencionar algo importante. Ustedes saben que el injerto de grasa se usa mucho en cirugía plástica. Inicialmente se pensaba que el injerto de grasa se absorbía inmediatamente, pero era porque los cirujanos que lo llegaron a hacer lo ponían en tejidos con poca circulación sanguínea y por lo tanto era cierto que se absorbía. Nosotros hicimos un estudio en ratas y vimos que el músculo es donde se debe de inyectar la grasa y si se inyecta en el músculo puede durar hasta 40 años el injerto de grasa. Pero hablando de los niños del labio y paladar, hay veces que es necesario aplicar un poco de grasa en el labio para aumentarlo de volumen y darle mejor forma. Y lo mismo el paladar. Cuando el paladar no se pronuncia bien las palabras, entonces se puede inyectar grasa en el propio paladar y en la faringe, porque entonces sí pega la parte posterior del paladar con la faringe. En los casos que no, es que la parte posterior de la faringe, del paladar no llega a la faringe. Y no hace adecuada resonancia. Y es cuando hablan así un poco, ¿me entiendes? Muy bien. Le recordamos nuevamente, si usted quiere obtener más información al respecto, al 3824-3904 le pueden orientar y vamos a darle partida a las llamadas que nos han hecho favor de realizar este día. Marco Delgadillo, ¿por qué se dejaron de hacer cirugías de cráneo faciales? Mi hijo necesitaba una operación y ya no se la quisieron hacer 4 meses. Me dieron largas y aún le sigue necesitando. Mi bebé tiene 8 meses. ¿Cuánto? Tiene 8 meses. No, pues no. Eso se hace ya a mayor edad. ¿Por qué? Le explicamos al doctor, al Los señor craniofaciales son de mayor edad. ¿Por qué? Nuevamente, porque el desarrollo del cráneo, de los huesos, siguen modificándose. Y del tercio medio de la cara y de la mandíbula. ¿Y para qué provocar una operación que él va a tener que hacer después? Sí, No le están dando largas, están esperando el tiempo adecuado, ¿no? Sí, porque lógicamente si se opera un bebé entre más pequeño es más difícil realizar el procedimiento quirúrgico y es más posible que tengamos complicaciones que comprometan la vida del bebé. Así que hay que tener paciencia, poco a poquito.
Sí, Tiene tenemos una otra llamada, llamada. doctor. De Enrique Banda nos dice, quisiera saber el domicilio del consultorio para hacer una cita. Me quiero atender, ya yo tengo cáncer y me urge una consulta. Tengo 9 años con el cáncer y me está afectando mi ojo izquierdo. Mire, está el Instituto de Cirugía Reconstructiva para eso. Nosotros operamos muchos casos de tumores benignos y cancerosos en cara y cuello y el resto del organismo. Por lo tanto, que vaya al instituto que está en Federalismo 2022, puede ir cualquier Está bien día. fácil, casi esquina con circunvalación, ¿no, maestro? Exactamente. El teléfono lo tiene ahí en pantalla porque hay que recordar que se van a realizar estas valoraciones el día de ayer, todavía el día de hoy. Desde las 10 de la mañana están trabajando, ¿hasta qué hora? Hasta que terminamos el último paciente, o sea, no tenemos límite de tiempo. ¿Y las operaciones se van a realizar? ¿De qué día a qué día? Digo, en la semana siguiente. Del 9 al, Del 9 al 13. al Del 13. 9 al 13 y generalmente se operan como 110 en esa semana. Aproximadamente. Otra llamada, doctor Raúl. Sí, dice la señora Patricia Ramos, nos dice, quiero saber si solamente tratan paladar o labio hendido. Mi nieta nació sin sus 2 orejitas. Quisiera saber si la puede llevar también al instituto. También la puede llevar, eso se llama microtia, y generalmente se operan ya de los 5 años en adelante, pero vale la pena que lo lleve para clasificarlo. ¿Tiene algún costo cada una de esas consultas que se están haciendo, por ejemplo, el día de hoy y el día de ayer que se han realizado? ¿Tienen costo? No. Mire, el instituto es para atender personas de escasos o nulos recursos económicos. Y en el caso del labio hendido es totalmente gratis. ¿Qué hay que llevar? ¿Qué tipo de documento, identificaciones, doctor Víctor? Bueno, mire, si tienen seguro popular, es conveniente llevar la póliza del seguro popular, pero realmente se atienden cualquier persona que solicite atención, no importa su raza, su credo, su condición social, todos van a ser atendidos. O su equipo de fútbol. O su equipo de fútbol, no. Oiga, doctor, yo no quisiera que se nos fuera el programa sin que nos platicara un poquito. Ya dijimos que se diagnostica in útero. Sí. En algunos países se está haciendo cirugía in útero. ¿Hay ventajas? ¿Hay desventajas? ¿Tenemos opción de hacerlo aquí? ¿O qué pasa con eso? Mire, aquí hubo, cuando empezó esto, el doctor Ortiz Monasterio empezó a operar esos casos. Y el resultado a los 10 años dijo que era negativo, que es preferible esperar a que nazca el niño para hacer una mejor cirugía. Más riesgo sin beneficio. Exactamente. Sí, se ponía en riesgo la salud del niño y de la mamá. De la madre y del niño, y sin gran ventaja. Si tuviéramos que cerrar con algún mensaje, doctor José Guerrero Santos, ¿cuál sería? ¿Cómo invitaría usted a la población a quitarse esas ideas, esa vergüenza y llevar a estos niños a atender? No, bueno, pues que nos lo lleven y que sin pena ni vergüenza, sino al contrario, con fe en que los médicos del Instituto de Cirugía Reconstructiva de todas las ramas, no nomás los cirujanos plásticos, sabemos y tenemos experiencia de muchísimos años. Yo, por ejemplo, en lo personal, llevo más de 50 años trabajando, entonces ya conozco el problema y sé las soluciones. ¿Y en la Pero solución? no nomás yo, sino todos mis compañeros. ¿Cómo le cambia la vida a un niño? Después, cuando usted los ve 15 años después que va a visitarlo, a llevarle un regalo del agradecimiento, ¿cómo le cambia la vida? El niño chiquito no se da cuenta. Pero ya cuando se empiezan a dar cuenta, sí se alteran emocionalmente. Por eso es importante operarles tempranamente el labio y paladar, para que no tengan ese problema. Porque después sí puede haber el problema. Hay hasta un chiste. Un paciente, en una esquina, en la calle, estaban peleándose 2. Y entonces había mucha gente alrededor viéndolos pelearse. Y una de las personas le dice, ahora arriba el que no habla bien, arriba el que no habla bien. Y volteó y le dijo, por eso es el pleito, porque lo estaba imitando. Sí. Bueno. Doctor Víctor. Sí, bueno, yo considero que lo más importante es pensar que esta deformidad no es origen en un pecado, ni en un eclipse, ni en ninguna situación, ¿no? Que tiene una solución y que la solución va a ser muy eficiente. Y muchos de los pacientes con labio hendido no solo pueden llegar a puestos muy altos, sino que pueden ser bellos estéticamente y funcionalmente perfectos. Yo sí quisiera recalcar que tenemos la suerte,
sí lo digo así, con todas sus letras, la inmensa fortuna de que en Jalisco tenemos el Instituto de Cirugía Reconstructiva, donde a estos pacientes les va muy bien, porque luego la gente dice, me lo voy a llevar a operar a Estados Unidos, creyendo que allá les va a ir mejor, y resulta que llegan y allá las opera el doctor Víctor o el maestro, ¿no? Sí. ¿En México hay otro instituto como este, de este nivel, haciendo el trabajo que están haciendo? Como instituto no, ahora como servicio de un hospital, servicio de cirugía plástica, los hay. Sí, hay varios, sí. Pero de instituto de cirugía reconstructiva este es el único. En Latinoamérica. Ustedes como instituto, el gobierno les provee de lo que año con año es suficiente, de lo que año con año la medicina les va exigiendo. Mire, el instituto pertenece a la Secretaría de Salud y por lo tanto la Secretaría de Salud nos proporciona los sueldos y el pago de los insumos, etcétera, etcétera. Pero a la vez tenemos un patronato. ¿Por qué? Porque hay veces que lo que nos da el gobierno no ajusta para todas las necesidades. Y tenemos un patronato muy activo que, entre otras cosas, les voy a mencionar qué hay que hacer ahorita. El instituto está en un lugar en donde el estacionamiento es muy difícil encontrar dónde estacionarse. Y el patronato compró un terreno enfrente del instituto para hacer un estacionamiento ahí, lo cual va a facilitar mucho a la gente, ¿no? Y encima, un albergue donde los parientes, los papás, las mamás de los niños de labio y paladar hendido que vengan de pueblos, ahí van a estar durmiendo y atendidos en el albergue. Pues tenemos en Jalisco de la Secretaría de Salud, cuando menos 3 grandes hospitales de que estar orgulloso. No puedo dejar de decirlo, el Hospital General de Occidente, nuestro Instituto Dermatológico, que también de alguna manera usted inició ahí, y nuestro Instituto de Cirugía Reconstructiva, sin menospreciar toda la red de hospitales regionales, pero son hospitales que hacen trabajo de talla internacional, Trini, para estar orgullosos. Y que donde se ubica en la zona occidente, viene mucha gente. ¿De dónde se vienen a operar, por ejemplo, del labio y paladar hendido? ¿De qué estado? De toda la República y hasta del extranjero. ¿De dónde vienen? ¿De Sudamérica también? De Centroamérica, del Caribe. Incluso del norte, ¿no, maestro? Porque aquí se operan muy bien y mucho más barato que allá. Sí. Muy bien. Pues ahí está la invitación a usted de que a lo mejor tiene por ahí cerquita a alguien que necesite pues rehacer la vida, ¿no? Y quitarse de estos problemas, comunicarse como él quiere, saborear como él quiere, oler como él quiere. Qué importante es destacar cada uno de los sentidos de los que nos provee la vida. Doctor José Guerrero Santos, muchísimas gracias. Mucho gusto, señorita. Y lo siento por haber acabado con alguna de las plantas de las jardineras de su clínica cuando era chiquita, pero me quedaban muy bien para jugar, así que le agradezco mucho. Doctor Víctor Ledesma, gracias.